En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Le damos la cordial bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, reconocido economista y mejor analista en temas políticos. César, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, muy amable. Muy buenos días, mi estimado José. Eh, Buenos días también a todos tus televidentes. Bien, Hay vamos a... veces Sí, los pequeños detalles en el actuar de las personas hablan mucho de ellas, ¿no? O sea, el compromiso para mí es una cosa, o si no se puede, sencillamente se prescinde de manera anticipada. Y bueno, en el caso del señor ministro de Salud, que sabemos que no lo está pasando bien, porque parece que se le viene una andanada de cosas, debió cumplir, creo yo, con una entrevista que por lo demás las suyas son esclarecedoras, son amigables en el sentido de que haces preguntas coherentes, no vas a la canilla, como decimos lo que juego fútbol, ¿no? no hay necesidad de ir a la canilla, hay que preguntarle y cuando hay la disposición de la persona a la que se entrevista de esclarecer, de ser transparente, responde, ¿no? De eso se trata. Y por eso, en esta comunicación que hemos tenido con el equipo de prensa, nos preguntaron qué temas queríamos abordar y fuimos muy claros, ¿no? El tema, naturalmente, de los medicamentos genéricos, el tema que va ligado al tema del dengue, a la política de salud, pero también acaba de aparecer una información del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre cifras muy alarmantes referidas a anemia y la desnutrición infantil, ¿no? Entonces, todo ese tema estaba en la agenda para preguntarle al señor ministro, lastimosamente vía WhatsApp, cosa que yo soy anti-WhatsApp en estos temas, porque estos temas no se solucionan a través de una comunicación, se deshumaniza la comunicación, creo, ¿no? Pero, bueno, es el estilo que se está adoptando ahora, entonces, pero, bueno, simplemente cumplimos nosotros con darle a conocer a nuestra audiencia, somos muy respetuosos de ellos y por eso me permití minutos antes de la presentación contigo, darlo a conocer. Pero vamos a seguir lo nuestro, César, abordando los temas del día a día. Hablemos de economía. Hablemos de economía. Hablemos de economía. Y te voy a mostrar la portada hoy del diario La República. Dice, Banco Central, es decir, Julio Velarde, ha elevado su proyección de inversión privada anual de 1,8 a 2,3%. Me gustaría conocer tu opinión porque tú eres un crítico coherente también de los temas económicos. Mira, José, este, hay un libro que se llama La fatal arrogancia de Friedrich Hayek. ¿Ya? Y él habla precisamente de aquellos que consideran que pueden predecir lo que va a venir en el futuro, que tienen la capacidad para poder interpretar las decisiones de millones de individuos, que son los actores económicos en una sociedad, que creen que tienen el mejor sistema de cómputo para decir de aquí en adelante este va a ser el resultado del producto a nivel del país. Solamente para hacer recordar que en marzo del 2023, el mismo Julio Velarde hablaba de que el crecimiento del país a diciembre de 2023 iba a ser del 3%, 2,9% lo pronosticó. Y al final todos sabemos que fue decalando en disminuciones de proyecciones y en el último trimestre pronosticó un crecimiento ya disminuido de 0,9%. Y cerrado el 2023 todos sabemos que el producto del país cayó en 0,5%. O sea, ni siquiera positivo, cayó, disminuyó. Y ahora, a su buen estilo, también en marzo nos dice, oye, ¿sabes qué? A diciembre de 2024 el crecimiento del producto va a ser 3% por A, B, C, D, variables que estoy manejando en mi computadora y todos mis cerebrales acompañantes dicen que así va a ser, ¿no? Pucha, por favor, señor Julio Velarde, dígale a la gente que sus proyecciones no son
no son ajustadas a lo que se desarrolla en la economía en realidad. Él está hablando, por ejemplo, de que va a incrementar la inversión privada. ¿Cómo? O sea, él tiene la varita mágica para decir que los inversionistas se hagan de la vista gorda de los semejantes conflictos sociales, de la inseguridad ciudadana, el sicariato. O sea, él se pone en los miedos que tiene el inversionista, en los temores, para decir que ellos van a incrementar sus niveles de inversión sin tomar en cuenta el medio ambiente político, que todos sabemos genera una señal de inestabilidad increíble, y también desde el punto de vista de seguridad ciudadana. O sea, es capaz él de decirle a la gente, a los peruanos, ¿sabes qué? Vamos a crecer 3% sin determinar qué condiciones incentivarían, animarían al inversionista, a los consumidores también, para que ellos puedan dinamizar el desarrollo de la economía. Yo creo que es una manera de hacerle un favor al gobierno, ¿no? Julio Velarde le está haciendo un favor al gobierno que no sabe por dónde va, que no tiene un orden sensato sobre el manejo económico, que hasta ahora no se le ve aristas nada de lo que él podría mostrar como un señalamiento de la política económica del país, y por lo tanto esas proyecciones y esas predicciones están fuera de lugar. Yo creo que hay que dejarnos ya de manejar cifras y estimaciones y simulaciones y empezar a exigir desde el BCR la conducta que tiene que tener la clase política y el Ejecutivo en estas circunstancias, José. Ahora, César, estas estimaciones se dan porque naturalmente ya no tenemos un problema del fenómeno del niño, ya no tenemos el alto nivel de conflictividad, pero tenemos un tema que tú has planteado, el tema de la inseguridad ciudadana que pesa mucho en las inversiones. Tenemos además el tema de la minería ilegal, sobre todo en momentos que el Congreso acaba de aprobar, ¿no?, un decreto legislativo derogando, ¿no?, una norma aprobada en el año 2023 precisamente para combatir la minería ilegal. Son dos elementos que van a jugar en el tablero porque es la mirada directa que tiene un inversionista con la realidad. Inseguridad ciudadana y un desorden en el sector, es decir, la minería ilegal asociada a la criminalidad organizada. Yo me gustaría compartir el entusiasmo de Julio Velarde por bien del país. Ojalá que lleguemos y superemos al 3%. Las condiciones son bastante complejas, son bastante duras. A partir de ahí, ¿qué tendría que hacer ya no solamente el gobierno, sino qué tendría que hacer el empresario, qué tendrían que hacer los gobiernos subnacionales para empujar una mayor inversión, ¿no? Porque el reto es crecer. Si no crecemos, la situación se va a agudizar. Acaba de aparecer, y tú eres una persona muy bien informada, César, una encuesta del INEI, que la dan anualmente, ¿no?, encuesta de hogares, CENDES, ¿no?, donde anemia y desnutrición infantil hemos crecido comparativamente al 2022. Y si miramos un poco atrás, desde el 2018, que descendimos a 38%, ahora estamos en 42%. Y poco le están dando atención a esto. Por eso es que se requiere crecimiento, por eso es que se requiere inversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este panorama, César? Sí, lo que acabas de mencionar es cierto, y todo va ligado al incremento de la pobreza. El que no quiera mirar, el que no quiera reconocer que en el Perú la pobreza y la pobreza extrema se ha incrementado, es que está muy ajeno a la realidad. Y si la pobreza se incrementa, los niveles, los que se ven perjudicados, los que al final pagan el precio, son los niños pobres, los niños más vulnerables de nuestro país, y al final una anemia, una desnutrición crónica infantil los condena
a ser limitados en sus capacidades en el futuro. O sea, es un castigo muy cruel que el gobierno no lo está tomando en serio, no lo está tomando en serio. Mencionabas algo de la respuesta de los inversionistas ante el entusiasmo de Velázquez. Los inversionistas son pragmáticos, ellos no, no, no se dejan llevar o no determinan sus niveles de inversión en función de las emociones, sino en función de las cosas objetivas. Yo diría, ¿cómo ven los grandes inversionistas, las grandes inversiones mineras? Porque ese es un motor muy importante en la economía nuestra. ¿Cómo miran esto de que desde el Congreso se quieren, o sea, se está resolviendo o se está trabajando de manera meridiana, con timidez y con poner el pie y sacar el pie respecto de la minería informal? O sea, ¿cómo mira el inversionista cuando te dicen, oye, los informales van a seguir haciendo sus trabajos en el tiempo como informales, mientras yo, inversionista, estoy siendo fiscalizado, estoy siendo controlado, estoy haciendo todos mis esfuerzos para ser formal, y por otro lado a los pequeños, a los artesanos mineros, les están dando una serie de privilegios que me ponen en desventaja? Entonces, el que diseña políticas tiene que ver las causalidades, qué cosas se hacen y qué respuestas se esperan. Y eso de allí es algo que se ha trabajado muchísimo con respecto de las conductas de las personas en un gran libro que se llama La acción humana. Los individuos actúan en función de su propio interés. Los individuos en una economía de mercado no actúan en función de mandatos y de entusiasmo, ni de albricias con mensajes positivos, sino con hechos concretos, con acciones concretas. Entonces, no puede haber incentivo de la inversión privada, José, si es que las señales que envía el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y también las instituciones no gubernamentales, si es que ellos no dan una señal clara de que hay que incentivar la inversión. Entonces, yo creo, y nuevamente voy a ser pesimista, me vas a perdonar, pero así como lo dije el año pasado cuando decía que 3% y después 2% y después 0%, yo les decía no vamos a crecer si es que las condiciones no se dan, y parece que todos están pensando en que porque lo dijo Julio Velarde así va a ser. No, así no funciona la economía, están equivocados. La economía funciona día a día con las señales que el actor económico va recibiendo, y si encuentra el actor económico sicariato, encuentra inseguridad ciudadana, encuentra informalidad en las actividades económicas, encuentra un Estado corrupto, encuentra congresistas que hacen del Congreso de la República y de las leyes un toma y daca, sencillamente no va a crecer la economía nacional. No va a crecer, lamentablemente, así existan las mejores condiciones en el mercado internacional, porque el pronóstico de los precios del cobre son buenos. Pero ¿de qué te sirve tener un buen precio de cobre si es que tu maquinaria productiva, tu sector productivo de cobre en el país está minimizado precisamente por la violencia, por los ambientalistas y por toda esa ideología comunista que nos hace daño? Ahora, en ese panorama, César, hay grandes retos, naturalmente. El gobierno te va a tener que enfrentar el tema de la seguridad ciudadana. No se vislumbra un plan, no se vislumbra un liderazgo, no hay una capacidad de poder vertebrar un trabajo colectivo frente a la inseguridad ciudadana. ¿Estamos perdiendo la lucha contra la inseguridad ciudadana? Suena duro decirlo, la estamos perdiendo. El tema que tú acabas de mencionar, ¿no? El Congreso de la República, ¿no? O sea, ¿qué esperamos del Congreso en este panorama económico? El Congreso ya acaba de suspender hace unos días la posibilidad de un nuevo desembolso de fondos de AFP, pero tiene siempre un sesgo bastante populista. Acaba de derogar una norma que era justamente para enfrentar a la minería ilegal y a la criminalidad organizada, que nos parecía que era un tema central, pero el Congreso lo ha liquidado. Hay pronunciamientos de parte
de los distintos gremios. Hace unos días hemos visto a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a la CONFIET, hemos visto a ADEX, hemos visto a COMEX, hemos visto al Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, a la Asociación de Productores Agrarios AGAP, a las empresas comunales que brindan servicios a las empresas mineras formalizadas. Es decir, los agentes, los actores principales ya empiezan a tener más que dudas, miedo de lo que está haciendo el Congreso. Por eso, mi pregunta ya va por ese ángulo, ¿no? O sea, el Congreso, ¿qué podemos esperar del Congreso en materia económica así como estamos? No, yo no tengo muchas esperanzas, pero yo sí creo que el Ejecutivo tiene atribuciones ¿Ya? por su propia calidad de ser Ejecutivo para poder diseñar la política económica. Ahí el Congreso tiene que limitarse, inclusive tiene capacidad de dar iniciativas de ley desde el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo tiene todo su aparato para actuar como Ejecutivo. No hay que pensar que solamente el Congreso es el que lo define las acciones del Ejecutivo. Si no, serían unos monigotes, pues todos. O sea, si el Congreso les va a decir lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, serían unos monigotes, ya ni los necesitaría. No creo, yo creo que deberían centrarse por el Ejecutivo y las diferentes carteras en diseñar sus planes para poder reactivar la economía con seguridad ciudadana, con señales de incentivo a la inversión, con menos reglamentación permisiva, menos reglamentación que inviten, que limiten las acciones por ejemplo, los permisos que se tienen que hacer. Yo me acuerdo que hablaron en Perumín que iban a hacer una ventana única y que todo se iba a resolver. ¿Te acuerdas, José? Era la gran... Y algunos empresarios felices estaban ahí diciendo, sí, pues, eso es una gran noticia. Hasta ahora se hizo. No, pues, no. Entonces, no seamos bobos. Los empresarios tienen que dejar de ser bobos. Tienen que entender los empresarios que ellos son los que están sosteniendo la economía y tienen que ponerse en ese nivel. Tienen que decir al gobierno, oye, yo como empresario soy coparticipante del desarrollo económico, así que tú me tienes que escuchar, tú tienes que hacer las cosas que deben incentivar la inversión, que es al final lo que nosotros estamos propiciando. Desde el Congreso, para responder la pregunta concreta, yo no espero nada. Desde el Congreso yo sencillamente tengo muchas dudas. Las cosas que hemos visto, eso de que se absuelve a una mochazuela y después la vuelven ya pues, tienes organizaciones criminales dentro del Congreso de la República, pero nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque el Congreso domina lo que es la Junta Nacional de Justicia, domina lo que es la Fiscalía, por ende de la Junta Nacional de Justicia y así. Entonces, no, yo creo que el empresariado ya tiene que tomar posición relevante sobre su rol. No es el invitado del gobierno para que hagan cosas, es el protagonista del desarrollo económico y así lo tienen que entender. Si hay timidez, si hay cobardía, será porque no son empresarios, pues será porque les gusta convivir con un gobierno de turno para recibir prebendas. Esos no son empresarios, esos son empresarios. Los empresarios son los que conocen su posición, saben que están apostando por la economía del país y saben que están buscando generar empleos y sacar de la pobreza a millones de familias. Pero si no se la creen los empresarios, vamos a tener un serio problema. Entonces, mi invocación es para los empresarios y para el Ejecutivo dentro de sus facultades, si es que quieren. Si no quieren, el empresario solo tiene que ponerse fuerte y generar una condición necesaria para que puedan ellos invertir. Yo estoy ahorita por Casma, José, y estoy en un hotel donde se supone que debe haber gente, una inversión de una familia muy, muy importante, la inversión, sus cuartos, están metiéndole esos tarjeteros automáticos, electrónicos, o sea, están apostando, están invirtiendo, están ganando su plata, pero ¿qué pasa si la política de turismo está por otro lado? Está ajena, no hay una orientación para incentivar a la inversión. Si viene la municipalidad y castiga al inversionista, le pone papeleta, le pone fiscalización, si viene Mincetur y también requisitos y todas esas cosas,
O sea, estrangulas las iniciativas privadas de manera innecesaria. Y no estás Esa es la mencionando, reflexión que tengo yo. y no estás mencionando las extorsiones, no estás mencionando Oh, las amenazas, eso que es pan de cada día, pan de cada día. Nos alegra que ahí en Casma todavía, pero en Trujillo, donde también hay emprendimientos exitosos, tienen ese ya no reto, tienen ese miedo todos los días, ¿no? Porque muchos de ellos están sometidos. Entonces, pero qué interesante la reflexión que haces, ¿no? Necesitamos tener las cosas claras. Necesitamos tener un panorama que te digan el ABC tal como es, ¿no? Cierto, yo voy a disentir un poco contigo, ¿no? En el mejor término. Voy a ser optimista porque me gustaría que las cosas salgan bien, pero tú acabas de poner también sobre la mesa una serie de variables que no se pueden tampoco descartar. Eso, justamente, y en el diálogo está eso, ¿no? En el diálogo surge esa, digamos, esos matices, ¿no? Y esos matices son interesantes para mirar el realismo con el que vivimos día a día, ¿no, César? mira, José, lo que tú acabas de decir es, y gracias por corregirme, porque tú eres optimista, y tu optimismo lo comparto en este sentido. Nosotros como país tenemos todas las condiciones para estar en mejor situación. Economía reactivada, incremento del empleo, reducción de la pobreza, reducción de la desnutrición crónica infantil, de la anemia. Tenemos todas las condiciones. O sea, lo que decía González Izquierdo, o sea, tenemos el potencial para ser mejor país, para crecer bien. Pero ¿cuál es el problema? Con el potencial no resuelves el presente, ni el mediano, ni el largo plazo. Tienes que tener acciones, acciones concretas, acciones inteligentes, desprendidas, hasta cierto punto con patriotismo, José. Pero si tienes el potencial y no hay el resto, no hay la decisión política, no hay la inteligencia necesaria desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el sistema de justicia, ese potencial va a seguir durmiendo el sueño de los justos y nosotros vamos a seguir lamentándonos. O sea, mi esperanza va en que en algún momento, ¿no? Los actores económicos, los actores políticos se pongan de acuerdo y hagan que ese potencial se exprese en la realidad. Ese, en esa esperanza que tú manifiestas, yo también creo, pero tenemos que despertar y hay veces para despertar Así es. tenemos que decir las cosas Así es. duras con un buen tono, ¿no? Muy bien, César, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta secuencia. Entonces, y veo un paisaje impresionante ahí tras tuyo, ¿no? Ahí en Casma. Así que buena estancia ahí en Casma. Hay bastante sol, mucha hospitalidad y una gastronomía que invita a quedarse. Así que El, el, los el ingredientes ceviche de pato, el perfectos. ceviche de pato. No, no, el ceviche pato es el abanderado ahí cuando llega a Casma, ¿no? Así es, así es. Te No, abrazo y sigamos trabajando por esto desde nuestra trincherita de opinión, José. Dios te bendiga. de igual manera, César, gracias. Era nuestra secuencia Don C, con César Zamora Bento. Don C. Con César Zamora Bento.